Pues el Sol de Lorca inicia esta tarde Mi Merienda con y lo hacemos con Luis Torres del Alcázar. Le vamos a contar cómo se define Luis Torres del Alcázar en su bio de Twitter. Lorquino, abogado, politólogo, cultura y tradición, al servicio de Lorca y de sus nobles ciudadanos. Siempre por Lorca, para Lorca y con Lorca. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, con esa presentación creo que sobran las palabras. Bueno, no sé, lo mismo por una parte, algunos pensarán que es un poco pretencioso de alguna manera, pero es el sentir. Ahí también conjugo de alguna manera la divisa de mi familia. Mi familia es por Lorca, para Lorca y con Lorca. Es decir, es, digamos, la conjunción y la cuadratura del círculo, por decirlo de algún modo, de en torno a lo que es nuestro amor y devoción a esta ciudad. Y si tenemos amor y devoción a esta ciudad, por supuesto tenemos amor y devoción a todos sus ciudadanos y habitantes, es decir, con independencia de su raza, su religión, porque al final de cuentas todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad hacemos Lorca. Luis se define en primer lugar como lorquino y ya después, bueno, pues una de sus profesiones, la abogacía, abogado. Abogado, sí, es lo que, como decimos aquí, lo que te da de comer. Y además, de hecho, esencialmente, pues es una carrera que en un principio tengo que reconocer que no me gustaba. Yo tengo que decir de que yo estudié Derecho por rebote, puesto que yo quería estudiar Ciencias Políticas en su momento, pero mi padre me dijo que no, que me tenía que dar en una carrera que hubiera en Murcia, y evidentemente eso unido a que no fue tampoco una obligación realmente, porque yo el Derecho también me llamaba la atención, pero aquello de que siempre con 18 años, la rebeldía de la edad, pues tú decías de, jolines, tengo que estudiar posiblemente aquello que no me guste. Pero bueno, eso unido también a muchos de los profesores de Couder, el Francisco Roginés, que eran mis profesores de aquella época, pues decían que yo sí era capaz de sacar la carrera de Derecho en Murcia, y así fue. Con bastante dificultad en algunos momentos, porque la carrera era muy complicada, los exámenes orales, jugárselo a alguna carta, como se decía en aquella época. Eso ha cambiado muchísimo en estos tiempos. Pero bueno, al final se concluyó y después, pues sin comerlo ni beberlo, mi madre y mi padre me matricularon en Ciencias Políticas. Pero vamos, me dijeron, dice, bueno, mañana tienes que ir a la universidad. Digo, ¿por qué tengo que ir a la universidad si ya he terminado la carrera? Y dice, no, tenemos matriculado en Ciencias Políticas, que era lo que tú querías, y bueno, pues ahí lo tienes. Politólogo es la siguiente definición que Sí. Luis tiene en su bio, abogado, politólogo. Politólogo, exactamente, porque bueno, el politólogo va mucho, pues es que analiza la política, que intenta sacar conclusiones de un poco buscando las causas, las variables, como lo llamamos nosotros en la metodología de la ciencia política, las variables que explican el porqué, las variables causales, que intentan dar una definición y una explicación científica, de alguna manera, de lo que es un hecho social, porque la política no deja de ser un hecho social. Política viene de polis, que es ciudad en griego, y a final de cuentas, como bien decía Aristóteles, ¿qué es el ser humano? No deja de ser un animal político porque necesita de relacionarse con el resto, tiene siempre la necesidad del alter, es decir, del otro. Hablaba Luis al comienzo de la importancia de la familia y se nos ha olvidado preguntarle en esta tarde en la que vamos a compartir un ratito con él, ¿qué has elegido para merendar? Pues he elegido la princesa, un dulce típico lorquino. Y aquí tengo que hacer un especial recuerdo a la confitería de los Cuatro Cantones, que por cierto es la anterior a esta casa, la casa Zenón, en la que, bueno, pues yo cuando iba, yo que era muy pegado a la espalda de mi abuela Concepción, de mi abuela Lucía también, pero lamentablemente se me fue más pronto, pero mi abuela Concepción, que hasta el año 2011 la teníamos con nosotros, siempre que íbamos a esa confitería, yo lo que pedía era o una princesa o una media naranja, pero principalmente una princesa. Y que por tanto, como recuerdo a ella y como un dulce típico lorquino, ahora hay muchos sucedáneos y muchos dulces que están muy buenos y lo hacen muy buenos, pero lo lorquino vamos a intentar defender lo que es nuestro, y ese dulce un poco borracho de azúcar, ciertamente, pero está buenísimo, ¿para qué lo vamos a engañar? Hablábamos de la abogacía, también de ciencias políticas. Otra parte importante en la vida de Luis Torres del Alcázar es la cultura. Bueno, la cultura para mí es esencial. La cultura, a final de cuentas, es lo que nos hace humanos, es lo que nos diferencia ciertamente de los animales. Antes comentaba que Aristóteles decía que éramos animales políticos,
pero ciertamente nosotros no dejamos de ser animales, uno más de los animales de este mundo en el que vivimos, pero que tenemos la capacidad que, bueno, para los creyentes, que Dios nos ha otorgado la racionalidad, y esa racionalidad de hecho debe demostrarse con esa cultura, y esa cultura genera a su vez tolerancia y respeto, porque al final de cuentas la cultura, bueno, se puede enfocar desde muchos puntos de vista, ciertamente la cultura es un concepto bastante amplio, pero yo en este caso, para concretar un poco, la cultura en el sentido de respeto, de conocimiento, pero también de imbuirse de culturas ajenas. Por eso mismo también otra de mis aficiones es viajar muchísimo. Viajar muchísimo, y dentro de esa cultura aquí debemos hacer un paréntesis y hablar de esa Federación Festivo-Cultural San Clemente. Todos conocemos moros y cristianos, y en esa festividad también se unieron los judíos. Sí, de hecho los judíos se incorporaron a los pocos meses de acceder yo a la presidencia en el año 2007. Febrero de 2007, y en noviembre de 2007 ya se incorporaron la tercera cultura, la cultura judía, en plano de igualdad junto a la musulmana y cristiana. De hecho, abolí lo que era el término oficialmente moro y cristiano, y lo cambiamos por Lorca, ciudad de frontera, musulmanes, judíos y cristianos, puesto de que al final de cuentas esas tres grandes religiones están desembocadas del gran padre Abraham, que como bien le dijo Dios a Abraham, y tendrá tanta descendencia como estrellas tiene el firmamento. Ciertamente todos los hijos musulmanes, judíos y cristianos son hijos de Abraham, y por tanto pues ciertamente se está cumpliendo la profecía que le dijo en su momento el Señor a Abraham. Y antes de despedirnos, quiero también tratar la Semana Santa. ¡Hombre! Porque cuando se habla de los hermanos Torres del Alcázar, nos dicen, ¿pero de cuál hablas? ¿Del blanco o del azul? Bueno, en este caso del azul, evidentemente. David el blanco, Luis el azul. Sí, de hecho, mucha gente le choca muchísimo el hecho de la diferencia de que uno sea blanco, otro sea azul. Yo voy a contar la anécdota de cómo surge el tema de que uno es blanco y azul. Yo soy, lo he comentado antes, yo soy muy de mis abuelos. Mis cuatro abuelos eran azules, aunque a quien más tarde fue a mi abuelo Francisco, a mi abuelo materno, mi abuelo Francisco y mi abuela Concepción. Ellos han tenido tres hijas, que es mi madre y sus dos hermanas, las cuales son tres blancas. Mi abuelo Francisco, republicano, defensor, en su momento defendió el bando republicano, acérrimo defensor de la libertad, de la democracia, pero muy pragmático a su vez, porque de hecho cuando se restauró la monarquía y se instauró el régimen democrático del 78, era plenamente defensor a ultranza del sistema constitucional, puesto que, como él decía, a mí ya el tema monarquía-república es lo secundario. Lo que sí puedo hacer ahora cada 4 años es ejercer mi derecho al voto, que se me ha negado durante muchísimos años. Por eso digo, era una persona muy pragmática, muy racional. De hecho, me hubiera encantado de que mucha gente conociera su manera de pensar. De hecho, él es también el que de alguna manera me ha influido, y nos ha influido mucho a mi hermana y a mí nuestro interés, sobre todo en los asuntos políticos y sociales, ¿no? Y bueno, pues mi abuelo era azul con ribetes negros, y mi abuela también. Mi madre, 3 hijas, con total respeto por muy fiel a sus principios y de libertad, dejó que sus 3 hijas fueran blancas. Y de hecho, cada una de ellas tienen un hijo azul, cada una de ellas, porque yo tengo un primo azul y una prima blanca en cada una de las otras 2 familias, ¿no? Y lo llamativo del caso es que, bueno, nosotros estuvimos en Francia, nosotros nacimos en Francia, mi hermano y yo. Y bueno, pues cuando yo tenía 12 años y mi hermano 8, mis padres y mi madre nos traen Semana Santa. Buena época. Evidentemente, nosotros veníamos nuevamente en agosto, y ese año ya habíamos vuelto, estábamos aquí ya definitivamente a Lorca. Habíamos vuelto a España, como decía mi madre. Y entonces, mi padre era cordés, por cierto, de origen cordés. Lo que pasa es que, bueno, vino ahí muy jovencico, y bueno, resulta que nos llaman a ver la procesión, y termina la procesión, y mi madre, yo soy azul, y mi hermano dice, yo soy blanco. Ciertamente influyeron muchísimos más detalles. Eso es posiblemente lo anecdótico. Realmente lo determinante para mí en este caso es el carácter de serenidad que tiene la Virgen de los Dolores. Yo siempre, y de hecho escribí en un momento una comunicación en un congreso de diocesano de cofradía que hubo en Lorca,
yo dije la divina humanidad de la Virgen de los Dolores y la humana divinidad de la Virgen de la Amargura. Algunos estarán diciendo, qué juego de palabras. La divina humanidad, es decir, la Virgen de los Dolores yo la veo como la que se serena, la que tiene a su oído, le dice el Dios de Israel, María, no te preocupes, nuestro hijo va a resucitar. Por eso mismo su dolor se contiene y se serena. Pero es el dolor divino, es decir, el dolor propio de lo que es la divinidad, que no se inmuta, aunque tiene, es decir, la contención. Contenida, sí. Por contra, lo más propio del humano es ser desgarrador, que es la explosión de los brazos abiertos que tiene la Virgen de la Amargura, por eso es la humana divinidad. No deja ninguna de las dos deja de ser ni divina ni humana, pero en una se exalta más lo divino y en otra se exalta más lo humano. Y para mí es esencial que lo divino sea muy, de alguna manera, solemne, o que transmita mucha solemnidad, mucha tranquilidad y mucha contención. Luis, muy azul, como hemos dicho, abogado, politólogo, bueno, pues una persona en pro de la cultura, de la tradición, amigo de sus amigos, muy familiar. Lo intento. La familia es esencial y me gusta que, bueno, de hecho yo a veces he hecho la bronca a mis amigos, ya que dicen, cuando necesitan algo y no me llamo, le echo la bronca, porque si he podido ayudarle y no me lo han dicho, me revienta, porque intento siempre estar a su lado y estar siempre pendiente de lo que me necesita. Luis Torres del Alcázar, con un apellido que hace alusión a la nobleza. Sí, por la nobleza. Pues sí, la verdad que lo llamativo del caso es que Torres es cristiano, Alcázar es musulmán. Es una fusión. Sí. Y mi madre siempre dice en plan gracioso, dice, es que busqué bien a mi marido. Sin duda, Luis Torres del Alcázar, historia viva de Lorca. De Lorca, por y para Lorca. Sí, por supuesto, pero la hacemos todas. La historia de Lorca la hacemos todos y cada uno. La hacemos tú y yo ahora mismo, el cámara que tenemos ahí detrás, todos, la señora la camarera, la propietaria de este, cualquier lorquino, el que pasea, todos hacemos Lorca. Lorca la hacemos a pequeños detalles, es como si fuera de grano a grano hacemos granero, ¿no? Pues los lorquinos hacemos grande Lorca y deberíamos de ser más conscientes de los grandes potenciales que tenemos y que muchas veces nos dedicamos más por ese carácter fronterizo justamente que durante 244 años tuvimos. A veces somos excesivamente caenitas los lorquinos. Lo somos a niveles de España, pero en Lorca posiblemente se acentúe mucho. Y sobre todo voy a decir una cosa, los lorquinos tenemos, por eso digo lo de noble ciudadano en mi Twitter, todos consideramos que tenemos sangre azul todos. Los lorquinos tenemos ese gran defecto. Tenemos que hacer un poco de autocrítica. Todos consideramos que tenemos sangre azul. Consideramos que nos lo tienen que dar todo ya hecho. No. A veces tenemos que recuperar ese carácter de lucha, de defensa de lo nuestro, como nuestros antepasados de la época medieval hicieron para defender esta frontera y ser la segura llave del reino de Castilla. Pues historia viva, sin duda, de Lorca. Hoy, en honor y en recuerdo de su abuela Concepción, vamos a disfrutar de esta princesa. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Gracias.